no temo en involucrarme en política, en absoluto. Creo que la religión tiene mucho para dar, pero no es el único sector, sino que es un aporte más. Eso significa reconocer la memoria de la historia de la patria. Yo les quiero recordar a todos aquellos que de alguna manera observan cómo es que los religiosos nos metemos en política, ¿sí? Que recuerden que la Revolución de Mayo, que la primera junta, que la independencia en Tucumán y que la Constitución Nacional fue promovida, participada y cogestionada por clérigos católicos criollos. Entonces 200 años después una solamente lo pregunta fundamentalmente, primero por ignorancia de la historia, y segundo porque creo que hay que volver a ocupar los lugares protagónicos, de no dejar vacío de espíritu la nación. Entonces cuando tenemos, como tenemos hoy, un líder de la Iglesia Católica, que es una institución fundante de la República, que a diferencia de una iglesia que fue cuestionada por sus omisiones y sus silencios, hoy habla, dice, prescribe, motoriza y moviliza, decir que eso es oposición es un reduccionismo negligente que degrada la grandeza de la visión trascendente, que todos somos llamados con la misma vocación, en la diferencia de nuestro credo, nuestras ideologías, nuestros partidos, nuestros orígenes y nuestras edades, a volver a la familia argentina que hizo la grandeza de la patria. Y por eso tenemos que aprender de los ejemplos que hemos olvidado, entre otros nuestros próceres. No se olviden que nuestros próceres, esto es cultural y argentino, mientras vivían los denostamos y los exiliamos, mientras vivían. Tiempo después los idolatramos en el bronce y ahora los hicimos un fin de semana largo. Entonces, si nosotros no volvemos a lo patrio, no volvemos a los ejemplos, nos perdemos. Y yo creo que nosotros, en ese sentido, donde nos perdemos. Esta semana es el 9 de julio, yo lo que diría, bueno, no nos olvidemos. En 1810 proclamamos una revolución, pero la independencia fue en Tucumán. Entonces nosotros tenemos que volver a escuchar, cosa que no se escuchan, las rotas cadenas de las provincias unidas del sur. Tenemos que volver a las provincias, tenemos que volver a romper la cadena no es más de España. Las provincias están atadas a otra cadena, que es la caja. Están en una sumisión totalmente negligente de perder la dignidad de las riquezas que nuestras provincias en un proyecto federal generan, bajo el sometimiento de venir a arrodillarse a pedir por favor lo que le pertenece en riqueza a las provincias, por un hecho de apropiación ilegítima de lo que ya la Constitución del 94 ha instituido pero no está reglamentado, que es volver a redefinir lo que es un principio de coparticipación. Entonces, bajo esas deudas que tenemos pendientes, además de la que más duele, que es la exclusión de millones de nuestros hermanos en la banquina del país, que no tienen la dignidad del pan, acá lo que les quiero decir, que la Argentina, que es rica, llena de pobres, nos hace a los argentinos miserables, no a los pobres. En la pobreza hay dignidad. La miserabilidad es de nuestra sociedad. Somos socios en la miseria de lo que hacemos, en las omisiones de privar en la riqueza de un país que le da de comer al mundo, no darle el pan a cada uno de nuestros hijos, que son los hijos de la patria. Y eso no hay que mirar para otro lado que no sea para nosotros mismos. Eso debemos en nación y eso se hace para la ley y para la participación. Ya termino. Muy bien. A ver, el general Perón decía que somos un pueblo politizado pero sin cultura política. ¿Qué reflexión le merece este pensamiento ya entrado el siglo XXI? Bueno, yo sobre este tema quiero contarles algo que es más pintoresco y anecdótico, que a través de la gestión de Alberto fui a la peña del general. Yo les quiero decir una cosa, si mi abuela de bendita memoria resucita y me ve a mí en la peña del general, o me ve reunido aquí por destacados líderes peronistas, se muere otra vez. Lo que significa, no, lo que es así, lo que significa lo siguiente, que es, más allá de asumir que nosotros por default los argentinos a esta altura en el 2009 sería bueno que ya nos asumamos todos los argentinos peronistas. A esta altura mejor nos asumamos todos los argentinos peronistas por lo siguiente, lo voy a explicar desde mi punto de vista por qué. Porque en términos, digamos, de otro partido
tradicional como es por ejemplo el radicalismo, también nos podríamos definir todos los argentinos radicales, pero tendríamos que ir a bucear y a buscar en aquello que el radicalismo fue y que hoy tendría que recuperar, que tiene que ver con la visión de lo que la Unión Cívica Radical en su gesta le promovía o le proponía a la nación. ¿Está bien? En el caso del peronismo, como aprendí, porque lo aprendí al empezar, digamos, a interiorizarme estos temas, el peronismo es un movimiento en un partido. ¿Está bien? Perfecto. Lo que lo hace muy parecido, les voy a confesar, al judaísmo, ¿no? Porque el judaísmo también, hablas con cada judío, lo primero que te explica el judaísmo es inexplicable, ¿no? O sea, vos le preguntas a cada miembro de la comunidad judía que te explique qué significa ser judío, nunca llegás a entender de qué te habla. Lo mismo pasa con el peronismo, ¿no? Le preguntas a cada peronista que te explique el peronismo y nunca terminás de armarlo, ¿no? Pero lo que sí es importante, que para nuestra generación y para lo que viene, nosotros tenemos que volver a reivindicar las contribuciones que los movimientos históricos nacionales y políticos le dieron a la nación para recuperarlo para el futuro de lo que viene. Porque no tiene más sentido las confrontaciones de aquello que no nos va a proveer futuro, sino que uno tiene que recuperar la memoria del pasado y tomar de cada uno lo mejor para construir la trascendencia. El problema que tenemos con lo que el general Perón le legó al patrimonio de la nación es que seguimos polarizados a favor y en contra, y lo que necesitamos hacer es una síntesis. En la medida que a la hora de hablar de peronismo lo único que surge del otro lado es antiperonismo, no vamos a salir nunca. Si nosotros podemos empezar a hacer síntesis, ¿qué significa síntesis? De todas las contribuciones históricas, los jóvenes, como decías antes, no van a darnos, los jóvenes lo que están buscando es algo que los motive en la trascendencia, no del refritado vacío de los mitos que perdieron la vigencia, no por ellos, sino por nosotros. Algo habremos hecho que no supimos darle continuidad a la mística de los mitos, y cuando el mito queda vacío de mística, va a ser reemplazado por otro mito. Lo que no significa no recuperar la enseñanza y la contribución que le dieron. No sé cómo explicarlo mejor. No hay un tema de descalificar, ni denostar, ni tampoco borrar. Hay una idea de recuperar, porque seguimos discutiendo los argentinos, por ejemplo, a Rosas, apasionante pero no vinculante. Entonces, para la generación que viene, para que no tenga el abismo de no ser vinculante, sino tenga una continuidad, es una obligación de aquellos que están apasionados por el legado, por ejemplo, de Perón, por los que están apasionados por el legado de la Lema, lo que ustedes quieran, transmitirle a la próxima generación que no se alinee, sino que aprenda, que no quede reclutado en contra de, sino que aprenda para reclutarse a favor de todos. Y en este punto yo creo que hay algunos que ya tenemos esa disposición de no temer estar con nadie ni dejar de hablar con todos, para ver en la memoria histórica de la nación lo que justamente nos han legado y nos han enseñado, bajo la máxima del general Perón, ¿no? Que, digamos, la única verdad es la realidad, ¿no? Yo digo, para los jóvenes que tenemos hoy, la única verdad es la percepción de la realidad, cómo los jóvenes perciben la realidad, y esa realidad política nosotros la tenemos que volver a reformular, que perciban la política como algo bueno, que no descalifiquen ninguno de los mitos fundantes de la política clásica, que tengan el coraje y el valor de tomar de cada uno lo mejor y reinventar la pasión de lo que va a venir. Y por lo tanto, para concluir por lo menos de lo que es mi visión de lo que viene ahora, tendremos que trabajar con todos aquellos que ya están instalados en partidos políticos la libertad y la creatividad de reformular y de recrear también la política.